Bueno, bienvenidos a otro de los encuentros de conversaciones con FEDIAP, estos encuentros que ya hace un tiempo venimos realizando con gente amiga, pero sobre todo con ejemplos de vida, con personas que nos dejan mucho cuando nos cuentan qué han venido haciendo a lo largo de todos estos años y por qué, además de ser un profesional que podría quizás dedicarse a otra cuestión o quedarse solamente con el éxito o con esas ganas de poder progresar a lo mejor solo, no digo egoístamente, pero de poder progresar vinculado solo a su familia, decide abrir su corazón, abrir su tiempo y poder trabajar por los demás. Y hoy, la verdad, me quiero dar un gusto de encontrarme con una persona que yo la considero no solo amiga, la conozco hace muchos años porque también la considero un faro referido al tema de la entrega personal, un poco de lo que hablaba. Es Verónica Toraza. Vero, buenas tardes a nosotros y después veremos si será a la mañana o a la tarde cuando nos estén escuchando. Muchas gracias por ser parte de estas conversaciones con FEDIAP. Nada, hola, hola, eh, a vos y a quienes después pueden estar escuchando esta conversación que vamos a mantener, que me encanta. Me encanta que me hayas elegido como para empezar en contagiar ese pedacito que uno tiene que vos decís de corazón abierto, ¿no? Nada más, es eso, que en la verdad que uno en la vida siempre me enseñaron desde muy chiquita, porque esto lo aprendí en mi casa, que uno no puede dejar nunca de agradecer todo lo que tiene, pero con el agradecimiento no es suficiente. Hay que poder devolver en acciones todo lo que uno ha recibido. Cuando digo ha recibido, familia, afecto, comida, techo, amigos, juegos, en fin, cada cosa en su lugar. Pero en mi casa siempre nos enseñaron a decir gracias primero. Buenísimo. Que bueno, desde ahí comienza mi corazón abierto. Muy bien. Siempre los que ya nos vienen viendo desde hace unos meses saben que lo que hacemos es ir de lo particular a lo general, es decir, que los invitamos a que cada uno de nuestros entrevistados nos puedan contar de dónde son, de dónde vienen, cómo arrancaron, cuál fue su educación. Pero en este caso ella estudió, es licenciada en sociología, ha trabajado mucho en el tema de atención primaria de la salud, eso no lo sabía, investigando un poco sobre su Sí. vida en el Hospital Materno Infantil de Azul durante mucho tiempo, pero sobre todo es muy conocida hace poquito, y ya vamos a hablar sobre el final de eso, ha recibido otro de esos grandes merecimientos que ella merece, perdón por la redundancia, de manos de la gente de Clarín, hace muy poquito La Rural, pero sobre todo su trabajo en Azul Solidario y en lo que es el programa de mejoramiento del PROMER es una cosa muy interesante que lo vamos a ir desglosando con el tiempo. Pero bueno, al principio es esta invitación que nos cuentes de dónde arrancó Verónica Toraza. Bueno, mira, además de esto, desde chiquita, en casa, después yo me crié en un colegio de monjas irlandesas. Y los irlandeses tienen una particularidad, que son muy, muy solidarios y enseñan la solidaridad. Y a nosotros nos contaban siempre de los niños del África que había que colaborar y ayudar, y nos hacían, yo no sé por qué, cortar estampillas. Teníamos que tener muchos sobres y mi papá, que era muy solidario, había conseguido un contacto en un canal, el canal 11, estoy hablando año 53, 54, estoy hablando hace muchos años atrás, y él traía bolsas de sobres de concursos de la televisión y demás, y yo los llevaba al colegio y cortaba en casa sobres y estampillas, siempre pensando en los niñitos del África, desnutridos, y nos mostraban las fotos y qué sé yo. Y a punto que en su momento yo dije, yo quiero irme al África, y me soñaba como monja, este, ¿cómo se llaman las que hacen caridad, no? Pero que cuidan a los chicos. Pero era muy, muy pícara yo en el colegio, tremenda, tenía una conducta tremenda. Entonces, mi padre me dijo, no, 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 pero vos con tu conducta en un convento, olvídate, no te van a dejar jamás. Yo decía, bueno,
Pero, ¿qué pasa? Yo era muy activa, lo que pasa es que tenía tanta energía que me hartaba quedarme en el... O sea, siempre estaban dando de un lado al otro y me daban funciones en el colegio. Entonces, después que me descarté lo de la monja, que mi padre me hizo descartarlo, dije, voy a ser médica y me voy a ir al África, lo que sería ahora Médicos Sin Frontera. Pues surgió, pero yo me imaginaba ahí, no yendo a misionar, sino yendo a atender a los chicos. De ahí mi padre de vuelta, año 65 ya recibida del secundario, me dice, pero no, ¿cómo médica? En esa época no era común en mi generación estudiar universitariamente, ¿no? Entonces dije, sí, sí, yo quiero irme a curar a esos chicos. Me había quedado obsesionada con eso, ¿no? Y el tema de la salud me apasionaba. Finalmente, en esa época, los jóvenes hacíamos caso a los papás. Y papá me decía, no, Vero, la verdad que médica, después vas a tener, ¿cómo vas a hacer? Tener una familia siendo médica, bueno, cuestión. Vamos, ya te la voy a hacer corta, hablando después con Inés Aguerrondo, que era socióloga en ese momento y que había tenido un accidente tremendo, y la fui a visitar al sanatorio, porque era conocida de familia. Le cuento, yo no sé qué estudiar, porque yo quiero ser médica, pero papá me dice que no. Me dice, ¿por qué no estudias sociología? Ah, bueno, ¿y qué es? Bueno, más o menos me cuenta, y digo, bueno, ok, voy a estudiar sociología. Llego a casa y le digo a papá, "Mira, voy a estudiar sociología". ¿Y eso qué es? Porque ya para papá era insólito. Entonces, bueno, empecé a estudiar sociología, me recibí de socióloga en el año 71, después me casé en el 72 y me casé con un agrónomo. Entonces, él me ofrece, dice, venir al interior, y yo le digo, bueno, perfecto, vamos al interior. Y en el 72 nos vinimos para Azul, porque él tenía un compañero de facultad que le dijo, ¿por qué no se van a Azul? Y me dijo, ¿te gusta Azul? Yo no tenía ni idea, fuera de Miramar, que era donde yo veraneaba, fuera de Miramar no conocía otra cosa, pero vivía en Buenos Aires. Bueno, me enamoré de la ciudad y apenas llegamos, me acuerdo, un jueves, y el viernes le digo al almacenero que vivía cerca, al lado de casa, le digo, ¿dónde hay un hospital? Me dice, hay un hospital de niños y un hospital grande. No, 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 un hospital de niños quiero yo. Bueno, cuestión, te la voy a hacer muy corta, me presento y digo que yo estoy dispuesta a hacer lo que me pidan, cambiar pañales, lavar mamaderas, porque sí, también a los 16 años, 15, 16 años, yo iba a casa cuna todos los sábados a hacer eso, a cambiar pañales, lavar mamaderas. Me acuerdo que era lo peor que me podía pasar el ir a la cocina. Estaba lleno de cucarachas. Yo tenía pánico a las cucarachas, pero yo tenía que lavar mamaderas. Así que hacía como con los ojos cerrados, con el plumerito ese de plástico, lavaba las mamaderas. Y yo decía, ay, que no se me acerque ninguna cucaracha porque me muero. Bueno, todo eso lo hice 2 años los sábados. Y de ahí me vino también la desesperación por ser médica. Y iba de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Ahora, vos me decís por qué. No sé, yo sentía una necesidad de devolver. Me parecía un horror que existieran esos chiquitos que no podían comer y yo comía. No podían jugar y yo jugaba. Que no podían ir a cumpleaños y yo iba. Entonces decía, bueno, me sentía como que tenía a punto que me encariñé con una chiquita que estaba para adopción, y lo quise convencer a mi viejo de adoptarla, se llamaba Delia. Me dijo, pero Verónica, ¿quién se va a hacer cargo de ella? Vos, papá, le digo, yo voy a ayudar, pero no, no tengo ganas en este momento de adoptar una chiquita que además no caminaba, porque había sido una desnutrida fetal, y entonces tenía problemas de motricidad. Y bueno, pero siempre adoré los chicos, me encantaban, y para mí era un placer ir a casa cuna, y era un sacrificio, porque tomaba el 60 ahí en Belgrano, y como 1 hora y pico de colectivo tenía hasta que llegaba a la casa cuna, y después volvía como a las 2 de la tarde a casa. Y ese era esos fueron mis 15, 16 años, y después mi deseo de estudiar medicina. Terminé en un hospital, finalmente,
ad honorem, totalmente ad honorem, haciendo lo que me pedían, ¿no? Y en el año, ahí estuve como voluntaria en el hospital, años 72 y 73. Y resulta ser que el primer trabajo que tuve era enseñar sociología en el profesorado de educación física de Loma Negra, en Ujú, Olavarría. ujú. ¿Qué día? Lunes, 7 de la mañana. Yo no lo podía creer. Y mi marido me decía, y bueno, agarralo. Entonces yo me tenía que tomar un colectivo que salía a Olavarría a las 4 de la mañana, y ahí después tomaba el Serrano, que me llevaba a Loma Negra, y de ahí tenía que trepar una montañita larga y alta hasta llegar al profesorado. Los chicos dormidos, imagínense los chicos que me están escuchando. Sociología, lunes 7 de la mañana. Un plomazo total, un plomazo. Yo no sabía cómo despertarlos. Siempre yo fui bastante payasa y entretenida, pero bueno, era plomo, yo creo que era un plomo para ellos. Pero y yendo y viniendo, veía algo raro, un edificio muy, muy grande que pasaba el colectivo, y le pregunto al chofer, ¿qué es eso? Entonces me dice, es la cárcel de Sierra Chica. Ah, le digo, bueno, entonces un día me bajé, ¿no? Con mucho coraje me bajé y le digo al de la guardia, mire, yo ando buscando trabajo. Quiero saber si acá hay algún trabajo para alguien. Yo soy socióloga. Bueno, la cuestión que me bajé, me llevaron a una oficina y me dijeron que no me podían asegurar nada, pero si yo quería ir voluntariamente a aprender, a hacer estudios a los presos, se llamaba la Dirección Técnica Criminológica. Bueno, y ahí anduve un año también ad honorem, aprendiendo, descubriendo un mundo increíble, porque es un submundo, y ahí se me despertó también la necesidad de decir, Dios mío, ¿cuántos de estos muchachos están acá nada más que no, porque no tuvieron oportunidades? Claro. Porque no tuvieron oportunidades para educarse, para crecer, para trabajar. Y ahí de nuevo me vino la fiebre de poder darme y pensar alternativas para toda esta gente. Bueno, ahí transcurrí 5 años y tuve una pequeña discusión con el director del establecimiento, que me tocaba mis valores, pretendía que cambiara un informe porque no le gustaba, y dije que de ninguna manera, lo que quería que lo haga más negativo que positivo, y para mí era positivo, así que renuncié. En ese instante renuncié, era un muy buen trabajo, pero dije de ninguna manera voy a claudicar a algo que creo y pienso, aunque esté equivocada, pero son mis pensamientos. Eso también fue un punto de inflexión en mi vida. Y volví al hospital. Y dije, bueno, me llamó el nuevo director, que éramos bastante amigos, y me dijo, mira, te necesito y quiero hacer algo diferente. Recién agarraba la dirección, y él era muy defensor de la atención primaria de la salud, tema que yo desconocía. Así que dije, bueno, me voy a formar en eso. Me fui a Buenos Aires, visité varios hospitales, me fui al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que estaba trabajando con atención primaria, y armé lo que se llamó el primer programa de niños sanos con atención alimentaria. Esto te estoy hablando años 80, pasaron varios años. Desde el año 80 hasta el año que prácticamente me jubilé, hasta el 2000 y pico, estuve trabajando en atención primaria de la salud, primero con bebés de 0 a 1 año, después con adolescentes, y después llegó la maternidad al hospital de niños en el año 87, y ahí armé todo un programa para madres y madres jóvenes, después madres niñas, y así que volví a la salud. O sea, increíble lo que quise siempre hacer. Quise ser médica y no pude, pero como socióloga me dediqué más de 30 años a la salud y la educación. Y entonces, no sé ahora si sigo o si querés hacerme alguna pregunta al No, respecto. seguí, me encantó, no las conté, pero me encanta y no sos la única, que hay como un hilo común en mucha de la gente que nosotros hablamos, que usa mucho, a mí me encanta, el verbo dar,
¿no? Es decir, digamos, el tema, hoy también dijiste de devolver, pero el verbo dar, ¿no? Es decir, es el tema de decir, bueno, no solamente me lo voy a tomar como un trabajo, lo voy a tomar como algo que es, nosotros con algunos amigos siempre por ahí decimos, no es un sacerdocio, pero es un apostolado. Hay muchas cosas que sacrificás familia, sacrificás tiempo, sacrificás momento con tus hijos, incluso más de una vez dinero seguramente. Este, Tal hasta ahí estabas en una zona, en una ciudad como Azul que tiene muchas cosas de pueblo y tiene muchas cosas del medio rural que seguramente habías visto, pero todavía no te habías zambullido al mundo de la ruralidad, ¿no? No, no, pues yo trabajaba en el hospital, toda la atención primaria era con los barrios periféricos de la ciudad, los barrios más pobres, y que de alguna manera fui descubriendo. Hicimos con el director el primer consultorio de atención primaria en el barrio más humilde que había, que se llamaba San Francisco, y hoy en día es uno de los barrios más potentes en juventud y demás. Y que yo me acuerdo que no tenía ni siquiera agua potable, y yo le decía a las mamás, ustedes tienen que ir a la municipalidad con los hijos en brazo, dando la teta y llorando. Y se sientan a molestar y decir, no nos vamos de acá hasta que nos den el agua. Es así. Y así, primero les pusieron las canillas en esquinas y después les instalaron el agua corriente, ¿no? O sea, siempre me encantó que la gente entendiera que tienen derechos y que los que estamos un poquitito más en condiciones de poder tomar decisiones, ofrecerles las oportunidades, porque no se puede mirar para un costado. Uno tiene que estar siempre mirando a, a las necesidades y saber que aunque no le toque, porque dice, bueno, a mí no me toca, como dijiste vos al principio, eso es función del Estado. De acuerdo. Estamos de acuerdo, nosotros pagamos impuestos y es responsabilidad del Estado, pero en el mientras tanto, hasta que el Estado se avive, hay que empujar y hacer ver al Estado que lo tiene que hacer. Y ya más al final te voy a contar el último ejemplo de que esto sí sucedió en la ruralidad, que muestra esto, ¿no? Porque después es contagioso, porque como empezamos con el barrio de San Francisco, después vino San José, que estaba pegado, y San José también quería tener la atención primaria de la salud. Entonces se puso en la capilla, primero la posibilidad de atender en la capilla, pero después se creó el consultorio. Y todo, después se sumó la gente de atención primaria de la salud del municipio, y ahí se hizo un boom muy grande, porque ahí el municipio ya empezó a crear unidades sanitarias en toda la periferia. Y entonces ya ahí yo dije, bueno, esto ya está. Esto ya asumió el municipio, que es el Estado, la responsabilidad de la atención primaria de la salud. Porque en realidad no era competencia del hospital Totalmente. materno-infantil, en Claro. realidad era de índole provincial, porque éramos hospital zonal, que había agarrado, habíamos tomado una parte de atención primaria, pero no es que no respondía, pero correspondía al municipio eso. Claro. Y tomó el municipio la responsabilidad. Y ahí, cuando Y ya... ahí en el 2004, bueno, hay un impasse en mi vida en donde quien me había dado mucha mano con las mujeres en el hospital materno infantil, especialmente para el control de la natalidad y la planificación familiar y demás, era un joven concejal que me dijo, el día que yo sea intendente, este, eh, yo voy a querer que me ayudes para lo que necesite. ¿Cómo no? Le digo, vos en este momento tratemos de hacer ver, tratemos de poder legislar para las mujeres que realmente quieren planificar su vida familiar y no tienen acceso y no tienen conocimiento. Y bueno, él me ayudó mucho. Y fue intendente en el año 2000 y me dijo, te necesito para tomar el tema de niñez y adolescencia. Hay muchos chicos en situación de calle que necesito que me des una mano. Y dije, bueno, nobleza obliga. Tomé licencia sin goce de sueldo en el hospital y me fui 3 años a tomar ese tema y sacamos todos los chicos de la calle, los incluimos al día de hoy. Por ejemplo, uno de ellos es un súper capo en circo, y primero se capacitó en danza y después en circo, y hoy es una mano muy grande mía en Azul Solidario, y es un poco el coordinador de proyectos ligados al arte, ¿no? Mm. O
esa oportunidad de un chico que estaba en una calle no sabiendo qué hacer, que no quería volver a la escuela, pero le encantaba bailar, bueno, así eran 19. Y los 19 salieron de la problemática y después ahí le dije al intendente, en el 2004 voy al Congreso CREA, una Argentina nueva es posible, y por primera vez, es decir, mi marido es miembro CREA y hace años, primero fue asesor y después miembro CREA toda la vida, y me gustó el título. Y dije, voy a ir, porque yo nunca iba porque eran congresos más técnicos. Más técnicos. Y fui y me alucinó escucharlo a Alvarado y además escuchar dos conceptos que no me puedo acordar, era un economista que habló de 4 capitales: capital humano, capital social, capital tierra y capital económico. Y él decía que todos, por ser capitales, necesitan cuidado e inversión. Tierra hay que cuidarla y hay que invertir para que ese cuidado realmente haga que ese suelo permanezca sano, el capital económico también, el capital financiero económico, pero está el capital humano, que es la gente, que también la tenemos que ver crezca y en la que hay que invertir, y el capital social, que es esto de articular, y articular entre muchas instituciones en un distrito, en una comunidad, para potenciar lo que cada uno puede aportar. Me voló la cabeza. Yo dije, esto quiero hacer. Entonces, el domingo volvimos a Azul con mi marido y el lunes estaba en el consejo escolar. Y dije, a ver, no, porque estaba Liach, y en ese momento el ministro Liach había sido compañero mío, un poco de la facultad, un poco más grande, pero habíamos estado juntos, y en ese momento el ministro de Educación de la Nación era sociólogo también, y a ver, año 2004, bueno, no me voy a acordar el nombre ahora, pero se firmó un acuerdo de por cada peso que ponía eh, CREA en la educación agraria, el Ministerio de Educación también iba a poner un peso. Filmus era en ese momento, creo, el ministro. Filmus, exacto, Filmus, es sociólogo. Muy bien, Claro. gracias. Entonces, yo dije, el lunes me voy al Consejo Escolar. Y me encuentro con el presidente del Consejo Escolar. Yo le digo, decime una cosa, ¿cómo es el tema de la educación rural acá en Azul? Porque yo, la educación rural no tenía ni idea. Año 2004 no tenía, yo siempre trabajaba con la periferia de Azul, pero no con la ruralidad. Y me dicen, mira, hay 30 escuelas rurales. 30 escuelas rurales. Imagínate que en Azul hay 12. Digo, ¿cómo? No, me dice, pero son escuelas chiquitas, pluriaños, están muy distribuidas, muy lejitos uno de otro. Y bueno, y todo como escuelita, todo como poquito. Yo digo, ¿pero qué quiere decir eso? No, y dice, bueno, tienen la materia básica, matemática, lengua, y digo, pero no tienen educación física, no tienen plástica, no tienen idioma. No, no, eso no es curricular. Yo ya, ay, no lo voy a creer. Yo digo, no, no lo puedo creer. Entonces yo digo, pero por Convención de los Derechos del Niño, que yo ya tenía, imagínate, del hospital, la Convención de Derechos del Niño lo tenía. Digo, eso es absolutamente ilegal. Y bueno, pero es así en todo el país. No, no. Bueno, en Azul va a ser diferente. Entonces me lo fui a ver al intendente y le dije, mira, yo no sé si vos sabrás que hay como 300 y pico de chicos que están en situaciones muy por debajo de las posibilidades de todos los demás chicos. Y entonces me dice, no, bueno, eso es el resorte de la provincia. No, no, son chicos azuleños. Si la provincia no se ocupa, nos tenemos que ocupar nosotros. Bueno, y ahí surge la propuesta del PROMESER, que vos mencionás, el proyecto Mejoremos la calidad de la educación rural, en donde si la provincia exigía que tenía que haber 20 chicos para nombrar un docente, de plástica, de educación física, de idioma, de lo que sea, bueno, dije, juntémoslos una vez por semana para que sean 20. Y busquemos la forma de que lleguen y se socializa mejor, las maestras. Bueno, y así surgió el PROMESER. Con el acuerdo del Consejo Deliberante, que asignó el 1% de la tasa vial para pagar esos viajes, y es un proyecto que sigue persistiendo desde el 2005 y con cada vez más cosas. Porque hoy en día te puedo asegurar que los chicos de las zonas rurales tienen más cosas, hasta tienen relaciones con España, con Brasil, con escuelas,
Y la experiencia que te quería contar de cómo todo es contagioso, lo que nos faltaba era la conectividad, que la logramos en el 2009 para todas las escuelas rurales, pero fue satelital, y un día alguien bajó el botón y se terminó. Bien. Entonces esta vez dijimos, no, vamos a ir por otro tipo de conectividad, vamos a hacerla por aire, y la Fundación Díaz Vélez, que es parte nuestra de Edu Rural, me dice, che, qué interesante la posibilidad de nosotros podemos ayudarte con algo de dinero y se pueden conectar las escuelas que vos puedas con tanta plata. Bueno, entonces conectamos 6 escuelas rurales de la mano de Fundación Díaz Vélez. Mostramos a la comunidad que eso se había podido hacer en octubre, y en enero la inspectora distrital dio la linda noticia a la comunidad que la provincia iba a conectar todas las escuelas rurales del sur. Mira. Conectaron. O sea que cuando yo digo, la sociedad civil empuja un poquito, muestra la necesidad, y después el Estado se hace cargo. De la misma manera como pasó con salud, con los consultorios periféricos de los barrios. Entonces, yo digo que a mí me encanta, si hay jóvenes escuchando esto, que lo que hay que tener es atención y capacidad de asombro. No nos podemos dejar de asombrar, pero asombrar ante lo lindo y ante lo injusto. Cosas que nos deben asombrar. Como a mí me asombró que existieran 30 escuelas en donde había chicos que recibían la mitad de lo que recibían los chicos de la ciudad. ¿Cómo puede ser? Sí, sí, y no ¿No? naturalizar que eso es así porque están en el campo y listo. Es porque están en el campo, porque están lejos, porque son pocos, que es un Total. poco lo que yo me animo a decir públicamente. No son votos. Entonces, como no son votos, no interesan. Pero no es así. Son tan personas. Seguro. Vos sabés que te voy a frenar un segundo por lo que dijiste. Me acuerdo, primero, el recuerdo otra vez de Oscar Alvarado, eso es como la segunda o la tercera en este último mes que lo recuerdo a Oscar, que siempre digo que Dios se lo llevó muy pronto porque creo que mucha gente cambió mucho la mirada de lo que te tenía sobre un empresario agropecuario o sobre lo que tenía que hacer alguien que se dedicaba solo a la producción después de escucharlo a Oscar en aquel congreso del 2004. Pero un día, cuando se estaba tratando el tema de la ley de educación técnica, nos llevaron a mí, al que era el presidente de FEDIAP en ese momento, a una reunión al Congreso de la Nación y nos atendió la que era la presidenta de la Comisión de Educación de Diputados, que era una ex gobernadora, una ex ministra de Educación del sur del país. Entonces, bueno, por supuesto, corporativamente nosotros decíamos, porque además por otro lado nosotros creemos que la educación agraria tiene que tener o agrotécnica, y la rural y agrotécnica en particular tiene que tener una mirada distinta, no estar metida dentro de la educación técnica, porque, digamos, te parás quizás en la esquina de Azul, que es un pueblo que a lo mejor es una ciudad que tiene una vinculación más con el campo, pero lo entienden, pero te parás, siempre digo lo mismo, en la esquina de Saavedra y Avenida Independencia, donde está el INET, y le preguntás a 10 personas qué educación técnica y te dicen la tenaza, el banco del carpintero, el destornillador, y nunca te va a hablar de la huerta, del tambo, digamos, pasa esto. Bueno, corporativamente empezó, en un momento nos dice la señora diputada, no, dice, pero ustedes no entienden algo, dice, ¿cuántos son? Y la verdad que yo pensé, y tanto también el presidente de FEDEA, que nos estaba preguntando cuántos éramos en FEDEA, dijimos, bueno, tenemos 170 escuelas vinculadas, pero trabajamos unas 300. Y yo, no, dice, ¿cuántos son? Bueno, no sé, 25.000 chicos, 5.000 maestros. No me están entendiendo. Entonces, en el campo, ¿cuántos son en la Argentina? Nos miramos porque la verdad que son datos que van cambiando, los censos son bastante raros. Entonces dice 700.000, les voy a regalar 1.000.000. Me dice, 1.000.000, no son 1.000.000, pero bueno, 1.000.000. Entonces dice, 3 de febrero la matanza y no me acuerdo otro, son 6 millones de votos. No existen a la hora de la decisión política del tema. Yo Exacto. siempre recuerdo el efecto que tuvo en mí, que yo me fui para atrás. No es porque le iba a pegar, porque era una señora y yo tampoco soy un violento, pero me fui para atrás en una señora, y después
le agradecí la sinceridad, porque en realidad me estaba dando un baño de realidad terrible, triste, totalmente incoherente en un país que depende tanto de su producción agroindustrial. Ella me decía, mirá, son invisibles en ese sentido. Yo lo que te quería preguntar, para no ir robándote mucho tiempo, hace poco hablaba y fue uno de los primeros que estuvo en nuestras conversaciones con Alberto, con Balbito Balbarrey, y él tiene una particularidad muy interesante de mostrar permanentemente su pasión no solo por la producción, sino también por la educación. Y hablábamos de vos, por supuesto, de manera, tenés que verla la charla, no te voy a contar lo que Balbito decía de vos, pero hay dos cosas que a mí me parece que vos lograste visibilizar, hablando de invisibilizar muchísimo con el programa de Azul Solidario, que es, uno, es esto que contaste recién, que es el tema de la posibilidad de que los chicos tengan educación artística, también educación física y conectividad, que es una historia, porque, bueno, lo hemos hablado nosotros más de una vez, que uno que ya tiene unos años, al menos yo, no hablo de vos, pero al menos yo que hace muchos años viene pasillando ministerios, te siguen confundiendo tecnología con conectividad, ¿viste? Decís, bueno, les di computadora, sí, flaco, pero no tiene una gota de conectividad, no sirve nada. Pero bueno, Claro, lo artístico me parece una cosa fabulosa porque siempre decimos lo mismo, es decir, ¿por qué tenés que condenarlo al chico de una escuela rural a que solo tenga que aprender cosas rurales o que tenga que terminar trabajando en el campo? ¿Por qué no puede soñar ser doctor o ser artista exacto, como este chico que contás que le encantaban las cosas del circo? Pero claro, si no las conoce, no las vive, no las aprende, bueno, creo que eso fue un logro tuyo que debería replicarse y conocerse mucho más de lo que se conoce. Y el otro logro de Azul Solidario tiene que ver con poner en valor, con todo lo que representa esa frase, poner en valor el rol de la mujer en el medio rural. Porque así es. Balbito me contaba que había ido a un par de reuniones y que le costaba arrancar mucho con las señoras en las escuelas. Y en un momento alguien le dijo algo que a él lo sacudió mucho y dice, y yo me paso el día hablando con las vacas. Claro, su esposo salía a trabajar, su hijo se iba a la escuela a las 8 de la mañana y como tenía la posibilidad de poder quedarse en la escuela a comer, volvía a las 4 de la tarde, no había nadie. Digamos, y ella decía, y hablo con las vacas. Es decir, y lo tenía naturalizado al estar sola en el medio del campo. Eh, por más que, viste que la palabra campo también está, todo el mundo piensa, que cuando habla de campo piensa en un chacarero andando en soja en una 4x4 y la realidad de nuestro medio rural es heterogénea por suerte y por mala suerte, porque por suerte hay varias cosas para ver en el medio rural, pero también hay gente que... ¿Cómo pudiste lograr todo lo que hiciste, no solamente con el tema del proyecto de las tejedoras, sino, cómo pudiste convencer y cómo ves que de a poco las mujeres se van empoderando para poder entender que el rol de la mujer en el medio rural es fundamental? Si ella no Es está, no puede fundamental. estar. Mira, lo que surgió justamente es que con este proyecto Promecer, que se juntaban una vez por semana, dos o tres escuelas cercanas para tener esas materias especiales, yo empecé a ver que las mamás iban y se sentaban y esperaban, porque como son tanta la distancia, yo hacía 4 horas haciendo nada, me pareció una locura. Porque después, por supuesto, las hacían ayudar a ordenar la escuela, preparar la leche para los chicos, pero me parecía que había que hacer algo más. Entonces le dije, bueno, tan es así que después me pusieron, yo no sabía que me llamaban Santa Cayetana, porque decían que no podía ver a nadie sin trabajar, pero yo decía, chicas, no puede ser que estén acá nada más que mirando, tomando mate, y entonces ahí fue que pensé, dije, qué recurso fácil, económico y accesible, pensé en la oveja, en la lana, y conseguí que Cultura del municipio, descubrí una mujer que era una capo, que es Marisa Martins, excelente pelera, excelente hiladora, una mujer de un conocimiento brutal, y conseguí que me la pagaran para yo llevarla en el auto, y la llevaba y empezó con el hilado, bueno, después eso terminó después con bordado, con telar, con un montón de cosas, pero lo que quiero decir que el poner énfasis, que la mujer es la que decide en la familia si se queda o se va en función de Claro, cómo se siente, claro, claro. siempre uso esa frase que dijo Sarmiento,
Él decía, si no educáis por responsabilidad, educad por temor. Y en el caso de las mujeres pasa lo mismo. Si no quieren darle lugar porque no, dénselo para asegurar que la familia esté unida y que se quede en el campo haciendo alguna actividad que le interese, porque son magníficas, tienen montones de conocimiento. Y yo desafío, en el caso nuestro, nosotros tenemos una empresa agropecuaria y marido busca darle funciones a las mujeres, del seguimiento de planillas, algo que entiendan que ellas son parte de la empresa, porque la única empresa productiva que tiene familias y alberga familias es la empresa agropecuaria. Entonces, al dueño de la empresa no le debe interesar solamente el empleado, sino la familia. Y la familia significa que puedan tener buena educación, que puedan acceder a la educación, que tengan la posibilidad de llegar a los servicios de salud, que tengan caminos transitables, que tengan conectividad. Es inadmisible que exista en una empresa agropecuaria internet en la casa principal y no tengan internet los empleados. Es inadmisible, pero es inadmisible por responsabilidad social. Entonces, y además por interés económico, porque si tienen internet hoy y se sienten parte del mundo, se van a quedar. Va a quedar, totalmente. Si hablamos de arraigo, hablemos de condiciones que arraiguen. Y esas son las condiciones que arraigan. Esa es otra historia que yo creo que es un camino que todos los que seguimos trabajando y te escuchaba el otro día cuando estuviste en la Presid, pero nosotros lo venimos tratando de incluso de colocar en nuestra agenda interna como institución, pero también fuera que el arraigo no es una cuestión física de quedarse en el campo. No, En no. realidad, si te vas a quedar para sufrir, andate. Es decir, el arraigo tiene que tener otras condiciones que son socioculturales, que tienen lo que recién enumerabas, la posibilidad de que los caminos estén bien, que los centros de salud sean accesibles, que la escuela sea de calidad, porque en realidad, digamos, no es un castigo, no es un castigo estar en el medio rural. Entonces, si el arraigo solamente es una cuestión física, para que no haya más taperas, estamos en un error, porque en realidad va a Claro, vivir mejor en otro lado. hay que, digamos, hay que transformar los factores que expulsan en factores que atraen. Y la pandemia, Juan Carlos, la pandemia es un punto de inflexión en donde se está poniendo en valor la vida al aire libre, empezar a descubrir que nosotros tenemos que, mira, en España, yo tengo una hija viviendo en España y la visité, en las primeras visitas que hice, me quedé impactada. El desierto de la ruralidad, antes de la pandemia, antes, toda la ruralidad desierta. Y ahora están desesperados, tanto en España como en Italia, hasta le regalan una casa por un euro para que la gente vuelva al campo. Entonces, ya si vimos ese error que cometieron los países hoy desarrollados, busquemos en la maravilla que tenemos nosotros en este país, mejorar las condiciones habitacionales, mejorar los ingresos, los salarios, valorar la gente, invertir en el capital humano, invertir, porque el capital humano hay que cuidarlo y poner plata. ¿Y qué es poner plata? Poner esto, buena vivienda, buena agua caliente, electricidad, caminos. Y la gente se va a quedar, porque los chicos y las familias uno habla y les encanta vivir en el campo. Pero no Claro, les encanta, no les gusta vivir mal, obviamente, les quieren vivir bien, ¿no? totalmente. Y ahí a veces llega a ser hasta contraproducente, no sé si es el término más adecuado, no es contraproducente, pero sí casi dilemático el tema de la escuela. O sea, es que para mí, por los años de trabajo y por lo que trabajé, y creo por todos los que pude estudiar y leer y viajar gracias al trabajo, los franceses son, para mí, los franceses lo que la tienen más clara en el tema educativo. Y hay un pedagogo francés, sobre todo, que trabaja, todavía está muy viejito, pero por suerte me puedo dar el gusto de decir que soy amigo, conocido, y de vez en cuando nos frecuentamos ahora mucho más virtualmente que en un viaje, que es Jean-Claude Gimonet, que trabajó para la alternancia, ha parido hace mucho tiempo una frase que para mí es importantísima porque él dice, mucho cuidado,
Si nosotros solo nos preocupamos por la escuela y que en la escuela le damos todo lo que el chico necesita desde el punto de vista de la tecnología, las comodidades, el tema y no nos preocupamos por el afuera de la escuela, por el medio, por el territorio, cuando él termine la escuela, lo que vamos a lograr es que se vaya de ahí, porque no va a Claro, poder encontrar en el territorio o en su casa o en el medio lo que vivía en la escuela. Es decir, si solo llenás la escuela de cosas buenas tal y cual, el tal territorio cual. no va a tener, lo que vas a hacer es se va a ir. Se va a ir porque no va a poder con su vida porque va a estar, estuvo acostumbrado mucho tiempo en eso. Y creo que eso es una cosa que nosotros tenemos que trabajar mucho desde el sistema educativo y desde las organizaciones para hacer entender que la escuela no está a 2 metros arriba de la tierra o que solo vive tranquera para afuera. Tiene que formar parte del territorio, convertirse en un actor importante del territorio para poder plantear, para que justamente esta promoción del ser humano, para que este capital humano cada vez se pueda promover más. Si yo te desafiara así a que me digas cuáles son los sueños que todavía te quedan por cumplir, ya cumpliste un montón, repito, has recibido hace menos de un mes un reconocimiento del diario Clarín por tu labor, por la promoción del medio rural y por todo tu trabajo que te lo dieron en el marco de la exposición rural, pero si hoy te dijera, bueno, ¿cuáles los sueños que todavía te movilizan, que estás, que pensás que necesitas un poquito más? ¿Qué es? Es contagiar esta, esta cosa de poner corazón y pasión en la gente. Yo soy una enamorada de la gente de la ruralidad, una enamorada. Creo que hay que hacerlos visibles, hay que hacerlos sentir valiosos y de alguna manera nosotros que estamos más cercanos a condiciones de habitabilidad, más de confort, entender que ellos también lo necesitan y son, y especialmente las mujeres. Hay que hacer una apuesta muy, muy fuerte a la mujer, que siempre es la más invisible de todas. Yo como trabajo muy cerca de todas estas familias, me doy cuenta que son básicas, porque son las que deciden Sí, sí, son las que son el puntal de la familia y hasta del propio empleado, que a veces los ayudan en las cesáreas, intervienen con las vacunas, están siempre dispuestos. Entonces, mi sueño es seguir apostando, seguir contagiando en fortalecer el rol de la mujer en el campo como vital para la integración, entender que poner foco en la educación es fundamental, pero no es suficiente lo que acabas de decir, es necesario y no suficiente, y hacer tomar conciencia a los productores rurales que tienen tesoros que si los pierden, también pierde la empresa, ¿no? Entonces, un poco lo que decía Sarmiento, si no educan por responsabilidad, eduquen por temor. Y entonces, si uno quiere mantener la empresa, lo que tiene que mantener e invertir es en el capital humano, tratando con todos los alrededores de fortalecer el capital social. Es eso, ¿no? Esto que estamos diciendo, el chacarero, con el que vende la vacuna, con el almacenero, todos aporten algo para que la gente pueda vivir mejor. Y por supuesto, convencer a los políticos que aunque sean pocos, tienen los mismos derechos. Eso lo totalmente. dice la Constitución. Somos todos iguales ante la ley, los niños y los adultos. Entonces no puede ser que porque sean poquitos tengan menos derechos. Tienen ¿Cuántos, los mismos derechos. cuántas escuelas hoy están bajo la órbita o atiende el programa de Promeser y Azul Solidario? 23, 20. 24 escuelas rurales y 15 jirims, porque con este proyecto se empezaron a armar jardines de infantes rurales, Claro, porque yo le claro. decía a las madres, vayan y pidan, porque si hay obligatoriedad de la educación inicial en la ciudad, tiene que haber también en el campo, porque son chicos iguales. Entonces son los famosos jardines de infantes de matrícula mínima. No tienen salitas. ¿Verdad? Sí, Tres, de tres, de dos, de tres, no importa, pero tienen una maestra jardinera. buenísimo. Nos quedaríamos un montón hablando con vos. Tenemos que hablar que ella también fue un puntal para que, por ejemplo, Azul tenga su escuela secundaria, porque ella estuvo en el comienzo de cuando
un día me llamó, la conoció de Zaragoza y me dijo, necesitamos tener una escuela. Y yo digo, bueno, no es una cosa fácil, pero, ¿sabes? Y por suerte salió y hoy es una realidad y la escuela funciona y está trabajando. Y Verónica, junto a otro grupo de gente, porque no era ella, pero no era ella sola, pero otro grupo de gente estuvo ahí y formó parte de aquellos comienzos que fueron duros, como todos los Muy comienzos. duros, muy Muy, duros. Y lo más duro fue que de golpe también no nos permitieron dar continuidad a todo lo que teníamos soñando. Ese es un sueño, ¿ves? Es un sueño poder seguir fortaleciendo la escuela municipal, porque ahora es municipal, de Azul, agraria, ¿no? Así que eso sería muy lindo, porque hay gente de la sociedad civil nos gustaría seguir apoyando y dándole posibilidades de crecimiento. Sí, yo hago ahí un paréntesis chiquito, no sé si recordás que cuando lo hablábamos yo decía, eh, lo bueno que tiene es la cercanía de poder tener una escuela municipal, no la duda, sino lo complejo, porque también hubo otros proyectos no agrarios, pero yo los conocía respecto a escuelas municipales que las oscilaciones políticas hacen que haya que ver con quién está a cargo de la cuestión política. Siempre evito hablar de gobierno, trato de hablar de Estado siempre, tanto municipal, provincial, nacional, para que nadie se moleste. Digo, después el Estado lo gestiona, lo gobierna Juan, Pedro, no importa quién, pero digo, es todo un tema porque cuando vos generás una Claro, política y no la podés tener la continuidad en el tiempo, te frustrás bastante porque decís, te estoy haciendo una... claro, lo que pasa es que era una cosa muy innovadora porque era una Claro, articulación con la sociedad civil. Y claro, después se cortó, el claro, gobierno municipal dispuso que quería seguir solo. claro, Y sí, bueno, eso es claro. una pena, porque Yo, a lo yo- mejor de la yo- mano de la sociedad civil, como yo pasa a recuerdo, comprometer, es el Estado provincial, pero nosotros vamos acompañando, ¿no? claro, yo Así recuerdo que que en esa charla que tuvimos con el grupo de gente que vos viniste a San Nicolás, yo fue una de las cosas que dije, digamos, el tema de la municipalización del sistema educativo, lo que tiene de complejo es que en el oscilar político hay veces que te va a tocar gente que te va a entender y se va a poner la camiseta y ni te va a preguntar, te va a dejar hacer, y otro, porque existe, el Gran Buenos Aires hay muchas escuelas que fueron cooperativas y que después terminan, cooperativas de, digamos, de docentes que terminaron siendo municipales y que tenían estos problemas. Pero bueno, bueno, ella es una, no culpable, pero es una de las responsables que Azul tenga una escuela agraria y eso ya es mucho. Ojalá que estas cosas pasen. Hoy también está en el equipo coordinador de Edu Rural, que es un colectivo que tiene que crecer y que tiene que tener cada vez más visibilidad como para poder entender. Ayer le escribía a gente que nos estaba preguntando algunas cuestiones y yo decía, digamos, nosotros tenemos que en algún momento históricamente la educación rural y agropecuaria, quizás más la agropecuaria, porque la rural son más escuelas, las escuelas rurales primarias rurales son muchas más que las escuelas agrarias medias, pero hemos sido, si hay algo que, yo siempre digo lo mismo, después voy por la vida cosechando antipatías con esto, pero hemos sido bastante endógenos, hemos pensado de que como somos pobrecitos, poquitos, estamos lejos, qué sé yo, y en realidad tenemos que mostrar que tenemos fuerza, que tenemos muchas cosas interesantes para mostrar y que de nuestras escuelas dependen muchas cosas de lo que hoy es el sistema agroindustrial del país, ¿no? bueno, y te cuento una primicia que te la doy ahora. Estamos invitados al Congreso Nacional CREA para tener un stand de cortesía de Edu Rural. Mirá qué bueno. Así que ahí vamos a tener que estar presentes los 3 días por turnos y estemos todos, porque somos 30 organizaciones y es una linda ventana. Ujú. Esto me costó bastante, pero como entré en APRESID, dije, bueno, si es APRESID tiene que ser CREA también, yo soy miembro CREA, así que ayer me confirmaron que tenemos el stand de cortesía en el Congreso Nacional CREA en septiembre. Así que ahí te esperamos, Juan Carlos, ¿eh? No, Ahí sí. te esperamos. Ahora vamos a hablar seguro cuando cortemos, te voy a contar otro par de cosas más. Cuando cortemos la grabación.
Bueno, otra cosa más para admirar. Vieron que no solo son, digamos, vive permanentemente en una cuestión de dinámica de, en esto que le dije hace un ratito, le encanta dar y a nosotros nos encanta encontrarnos con estas personas que en realidad son verdaderos ejemplos de vida. Sabes que te admiramos mucho, que te queremos mucho, que nos vanagloriamos de que podamos tenerte como amiga, que te sabemos amiga de FEDIAP, así que te agradecemos este tiempo que nos dedicaste, le mandamos un abrazo a tu esposo y un cariño a toda tu familia, Vero. Bueno, muchas gracias, lo mismo para vos, para tu mujer y a todos los que estén escuchando, anímense, tengan coraje y sean persistentes con lo que ven y compartan propósitos. Uno solo no hace nunca nada, tiene que hacerlo con mucha gente. Que Siempre, tengamos el mismo propósito y los mismos valores, pero al- hay gente muy valiosa. algunos alumnos míos de la facultad o en algunas cosas de la formación docente o los directivos, siempre les digo, ustedes son muy jóvenes, digo, pero en los 70 César Isela cantaba una samba que decía, empezá por vos mismo, mañana seremos dos. Entonces digo, siempre hay que animarse un poquito, Y no hay sí, que quedarse en y eso. sí, Te mandamos hay un que tener abrazo. coraje. Muchísimas gracias, Vero.